Estados Unidos y Alemania han encontrado a los culpables de las detonaciones de los gasoductos Nord Stream. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room, en el que, como anticipaba en la presentación del programa, vamos a estar hablando junto a nuestro invitado de hoy sobre las revelaciones que han hecho del New York Times, por un lado, y también un periódico alemán sobre quiénes son los culpables o presuntos culpables de las explosiones de los gasoductos Nord Stream, o sea, Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Y para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien y encantado nuevamente de estar aquí en el canal. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por tu presencia. Y bueno, si te parece, Eduardo, vamos a la fuente. La fuente es precisamente el New York Times, o una de las fuentes, ¿no? Porque ha habido dos que han publicado en simultáneo, o tres, casi se podría decir también. Ahí está. Aquí tenemos el artículo de investigación del New York Times, que, bueno, lo traducimos al español. Dice: la inteligencia sugiere que un grupo pro-ucraniano saboteó los oleoductos, dicen funcionarios estadounidenses. Y si ya nos metemos en la publicación, dice: nueva inteligencia revisada por funcionarios estadounidenses sugiere que un grupo pro-ucraniano llevó a cabo el ataque a los oleoductos Nord Stream el año pasado, un paso hacia la determinación de la responsabilidad de un acto de sabotaje que ha confundido a los investigadores a ambos lados del Atlántico durante meses. Ya nos explicarás tú, Eduardo, cuál ha sido la confusión, pero seguimos leyendo un poquito más. Dice: los funcionarios estadounidenses dijeron que no tenían evidencia de que el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania o sus principales lugartenientes estuvieran involucrados en la operación o que los perpetradores estuvieran actuando bajo la dirección de algún funcionario. El descarado ataque, dice la publicación del New York Times, a los oleoductos de gas natural que unen a Rusia con Europa Occidental alimentó la especulación pública sobre quién tuvo la culpa. Desde Moscú a Kiev y de Londres a Washington sigue siendo uno de los misterios sin resolver más importante del año. Y antes de empezar a reírme, Eduardo, y de profundizar un poco más en todo esto, ya te pido que me hagas los primeros comentarios al respecto. Sí, no, a ver, parece que la noticia está sacada de alguna de las películas de los hermanos Marx, porque realmente es todo un sinsentido que no tiene ninguna base ni científica ni objetiva de ningún tipo. Esto vendría a ser como las películas, como esta serie de las películas de asesinos, de estas que vemos por la televisión, estas norteamericanas. Lo primero que hay que preguntarse es a quién beneficia la voladura del gasoducto y por lo tanto podremos establecer mínimamente cuáles son los principales interesados. Y la segunda cosa que queremos plantearnos es quién tiene medios para hacer una voladura de este tipo, que por lo que sabemos, por lo que las propias fuentes norteamericanas ya nos dicen, es de una enorme complejidad técnica, ¿no? Estamos hablando de que el gasoducto no es un tubo cualquiera, es un tubo que está reforzado con hormigón en el fondo marino, hormigones de tipo especial, que precisa unas cargas de demolición muy importantes, que solamente están en manos de fuerzas especiales de los ejércitos. Un gasoducto que está sumergido a más de 90 metros de profundidad, que es inabarcable a buceadores normales o buceadores aficionados. Y aparte hay otro elemento que ya roza el rizo, ¿no?, de la estulticia, ¿no? Y es de que Ucrania no tiene salida al mar. Así que difícilmente podría enviar en este momento un barquito que saliera del Mar Negro, que diera la vuelta por el Mediterráneo, que atravesara el estrecho de Gibraltar, que bordeara la costa norte
de Inglaterra que entrara en el Mar del Norte y que llegara al Mar Báltico. Ahí nada, a la vuelta. Y después que unos buzos descendieran, colocaran las cargas de demolición y que 3 meses después de haber colocado las cargas a control remoto se destruyeran. Evidentemente esto no tiene ni pie ni cabeza. Esto va a connotar un detalle sin importancia, que a lo mejor ha pasado desapercibido. Muy poquitas horas antes de que salieran todas estas informaciones, se había producido una reunión muy interesante entre el canciller Schulz y el presidente Biden. Reconocer, como hacía Hearst, el afamado periodista norteamericano, que habían sido Norteamérica la que había volado el gasoducto, es un acto de guerra. Ojo al parche lo que estoy diciendo. Según el derecho internacional, Estados Unidos acababa de declarar la guerra nada menos que Alemania también. Entonces había que, de alguna forma, que justificar lo que es una evidencia para todos. No es necesario que lo diga el señor Hens, el periodista norteamericano, lo que es una evidencia para todos de que el interesado, el criminal interesado y que saca beneficio de esto, es evidentemente Estados Unidos. Eduardo, y precisamente, y perdona la interrupción, ¿no? Pero ya que estamos hablando de esta visita que viene muy bien al caso, ¿no? Porque resulta que se reúnen el viernes, visita el canciller alemán Olaf Scholz al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y está muy interesante porque en esta publicación que estoy mostrando aquí de la CNN, bajo el título Olaf Scholz de Alemania se reúne con Biden después de un año transformador, en un pasaje se puede leer que Biden le dijo a Scholz, ha habido muchos cambios desde la última vez que estuvo aquí. Y uno de los cambios ha sido precisamente la explosión de estos gasoductos, ¿no? Sí, no, es un poco lo que situaba, ¿no? ¿Cuál es el principal interesado? Estados Unidos. ¿Quién tiene los medios técnicos para hacerlo? Estados Unidos, que tiene las fuerzas especiales especializadas en atentados de este tipo y en cortar, por ejemplo, cables de conexión por internet en aguas profundas, etcétera. Tienen un complejo cerca de Washington, me parece que es muy desarrollado para el entrenamiento de buzos en altas profundidades del ejército norteamericano. Así que se reúnen todas las condiciones, ¿no? Y evidentemente que las cosas han cambiado muchísimo. Estados Unidos, cuando vuela el Gulf Stream, lo que tiene miedo es que Alemania ceda en su presión sobre Rusia por la falta de gas. Evidentemente, si no hay gasoducto, no hay posibilidades de que Alemania reciba gas ruso, ¿no? Por lo tanto, fue una jugada que a quien realmente beneficia a Estados Unidos, que ha colocado a Alemania todavía más bajo la bota de Estados Unidos, haciéndolo depender del gas licuado que le envíe, cuando le envíe en las condiciones que Washington diga y al precio que Washington señale, ¿no? Así que es evidentemente una presión enorme sobre Washington, sobre Berlín, quiero decir, y que demuestra que el principal interesado en todo esto es Estados Unidos, fundamentalmente. Eduardo, quiero volver nuevamente sobre nuestros pasos, ¿no? Y sobre la publicación que había mostrado hace un momento del New York Times. ¿Por qué? Porque, bueno, recién leíamos un pasaje, ¿no? Pero luego se pone más interesante la publicación porque dice, funcionarios estadounidenses dijeron que había mucho que no se sabía sobre los perpetradores y sus afiliaciones. La revisión de la inteligencia recopilada recientemente sugiere que eran opositores del presidente Vladimir Putin de Rusia, pero no especifica los miembros del grupo ni quién dirigió o pagó la operación. O sea, están diciendo que no saben nada. Sí, sí, yo estoy convencido que los grandes responsables de este atentado son los marcianos. Son esos globos que habían detectado los norteamericanos y que han abatido a un costo exorbitado, un globo de aire caliente que lo derriban con un misil que vale 10 millones de dólares y seguro que son platillos volantes que han decidido intervenir también en la guerra de Ucrania, porque el nivel de tontería que está diciendo la prensa es absolutamente increíble, es absolutamente increíble, es de verdad, yo pienso que los toman por tontos
Y estoy convencido de que eso es lo que piensa la prensa norteamericana. En gran parte nos trata como si fuéramos gente que no tenemos dos dedos de frente, ¿no? Porque decir estas cosas es que es un insulto a la inteligencia, nada más. Hablábamos de más publicaciones, ¿no? Al respecto, y ahora vamos a presentar la publicación del medio alemán, precisamente, que se trata del Zeit Online, ¿no? Vamos nuevamente a poner la traducción. Dice, investigaciones de Nord Stream, los rastros conducen a Ucrania. Y en la noticia se puede leer que aparentemente las autoridades de investigación alemanas, o sea que en el New York Times decía que inteligencia estadounidense, que no querían revelar muchas cosas, ¿no? Pero aquí el periódico alemán habla de investigaciones o de investigadores alemanes, o sea que el New York Times publica sobre inteligencia estadounidense y el periódico alemán publica sobre inteligencia alemana. Todo esto días después, 4 días después o 5, de que se hayan reunido Joe Biden y Olaf Scholz. Es bueno poner el contexto a todo esto también, ¿no? Dice, aparentemente las autoridades de investigación alemanas lograron un gran avance al resolver el ataque a los oleoductos Nord Stream 1 y 2. Después de una investigación conjunta del estudio de Capital ARD, la revista política Contraste de ARD, SWR y Zeit, fue posible reconstruir en gran medida cómo y cuándo se preparó el ataque explosivo en el curso de la investigación. En consecuencia, los rastros conducen en dirección a Ucrania. Sin embargo, los investigadores aún no han encontrado ninguna evidencia sobre quién ordenó la destrucción. En la noche del 26 de septiembre de 2022, 3 de los 4 ramales de los oleoductos Nord Stream 1 y 2 del Fondo del Mar Báltico fueron destruidos por explosiones. Ya no sé cómo qué pensar, ni cómo calificar, ni tal vez tú No, tengas mejores palabras. estamos dentro de lo que llamamos la marea, la bruma de la guerra, en la que lo único que se ha perdido, evidentemente, es la verdad, ni cualquier activo de verdad, ni de sentido común. Ya no es ni sentido común, porque lo que ocurre es que normalmente los presidentes se ponen de acuerdo para una idea global, en este caso Scholz y el presidente Biden, para señalar que hay que buscar otro enemigo que no sea entre nosotros, ¿no? Que no marque a Estados Unidos, ¿no? Entonces inventan una historia. Se inventa una historia y los medios de comunicación no se ponen de acuerdo entre ellos y cada uno fantasea con lo que más le convenga. Los alemanes dirán que son ellos, que son muy listos, y los norteamericanos dirán que son más listos que todavía que los alemanes y que ellos son más listos que nadie, ¿no? Y que ellos son los que han descubierto la trama. La resultante es que inteligencia militar, en el caso de Occidente, es un oxímoron. No hay inteligencia y no hay militares. Los militares no son inteligentes, porque si fueran inteligentes no estarían haciendo lo que están viendo, y cualquier persona, con un mínimo de sentido común, nos pasa lo que nos está pasando a nosotros, que leemos estas noticias y lo único que dan son ganas de reír, Pero no abandonemos una idea, que tiene impacto en la población, tiene impacto porque crea esta confusión, ¿no? A las pocas horas de explotar el Golfo Stream, se achacaba la culpa a los rusos. Es decir, que los rusos, que habían invertido muchos millones en la construcción del gasoducto, igual que las empresas alemanas, ellas habían decidido volarse a sí mismos el gasoducto. Una cosa que no tenía ni pie, ni cabeza, ni sentido común. Lo que han sido las declaraciones del periodista Simon Hersh, que sí que ha dado perfectamente en el blanco y lo ha demostrado, y yo me imagino que sabrán más cosas. Ahora, yo me imagino que tendrá una respuesta preparada este periodista, matizando no, sencillamente anulando lo que está intentando demostrar Estados Unidos y Alemania, ¿no? Que han sido terceros, que han sido Ucrania, gente que sin permiso de Zelensky, y repito, los barquitos con los buceadores saliendo del Mar Negro, que está bloqueado por la flota rusa, atravesando los Dardanelos, bloqueado por los turcos, que impiden el movimiento de ningún navío en conflicto en la zona, pasando por todo el Mediterráneo,
el estrecho de Gibraltar, la costa gallega, bordeando el norte de Europa, entrando en el Mar Negro y llegando al Báltico, a ver, es una cosa que no tiene ningún sentido común de ningún tipo, cuando además Ucrania no tiene ni flota, ni capacidad, ni nada que se le parezca. Y esto evidentemente no lo hacen 4 aficionados, 4 locos, es decir, que realmente nos toman por tontos. Eduardo, hablando precisamente de que nos toman por tontos, ¿no? Recién leía, ¿no? Digamos, el comienzo de esta nota del Zeit, de este periódico alemán, donde dicen que no saben muy bien al final lo que pasó y enseguida que ponen que no saben lo que pasó, dicen que en concreto, según información del estudio capitalino, ARD, los investigadores son SVR y Zeit, lograron identificar el barco que supuestamente se utilizó para la operación secreta. Se dice que es un yate alquilado a una empresa con sede en Polonia, aparentemente propiedad de 2 ucranianos. Según una investigación, la operación secreta en el mar fue realizada por un equipo de 6 personas. Se dice que fueron 5 hombres y una mujer. En consecuencia, el grupo estaba formado por un capitán, 2 buzos, 2 ayudantes de buceo, un médico, de quienes se dice que transportaron los explosivos a las escenas del crimen y los colocaron allí. Aparentemente la nacionalidad de los perpetradores no está clara. Los asesinos utilizaron pasaportes falsificados profesionalmente que se dice que se utilizaron en otras cosas para alquiler del barco. O sea, empiezan diciendo que no saben nada y luego cuentan una historia ahí bastante poco creíble, ¿no? Hay una cosa que debemos de reconocer que han dado, que he puesto un detalle interesante, ¿no? Hoy es día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y han puesto que en el grupo de terroristas había una mujer. Al menos por la igualdad, ¿no? También. Han tenido el detalle de incluir a una mujer en un acto de esta envergadura, lo cual demuestra que tienen una cierta sensibilidad feminista, ¿no? Ahí está. Lo cual es de agradecer a esta altura. Perdonadme que utilice este mal chiste, porque es que realmente lo único que me dan ganas de reír, bueno, ya no sabemos uno a estas alturas si reír o llorar, ¿no? De lo que estamos viendo, porque estamos viendo tanto nivel de insensatez, porque ya no solamente es de esto, que estamos viendo las noticias de Bakhmut, cuando el régimen de Zelensky, esto no es ni siquiera un gobierno, sino es un régimen, cuando el régimen de Zelensky ordena ahora mismo que los niños abandonen la zona de Bakhmut por los combates que se están librando. Y cuando estamos viendo que se están utilizando críos de 16 años para cargar las municiones en los camiones que intenten llegar a la línea de frente, y una vez llegada a la línea de frente, si consiguen llegar vivos, desembarcar estas municiones y repartirlas entre los combatientes. Que se utilicen niños de 16 años realmente es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y esto pues nos tiene entretenidos con este tipo de chistes, de mal chiste, intentando justificar lo injustificable, porque evidentemente, y repito, lo que ha hecho Estados Unidos con Alemania es un acto de guerra. Y evidentemente el canciller Robert Scholz no ha dicho absolutamente nada, sino que ha buscado una fórmula para quitar la responsabilidad a Estados Unidos. Pero el tema no acaba hoy. Yo estoy convencido que vamos a tener nuevas series y nuevas ideas, nuevos informes que van a salir a la luz dentro de muy poquito. Nuevas ideas y nuevos informes al respecto es lo que vamos a presentarle ahora a la audiencia, si te parece, Eduardo. Y en este caso se trata de la publicación británica The Times, ¿no? También, que todo salió publicado por las mismas horas, más o menos, las 3 publicaciones, ¿no? Y aquí el título es Occidente guardó silencio sobre el ataque al Nord Stream para proteger a Ucrania, ¿no? Dice, una semana después de que explotara el oleoducto, dice la publicación Nord Stream, el personal de una delegación escandinava en Bruselas salió de su sesión informativa de inteligencia de la embajada impresionado por el nivel de detalle que habían recibido poco después del ataque. No lo habían llevado a cabo los estadounidenses, los rusos o los polacos. Aparentemente, les dijo su servicio de inteligencia, sino una empresa privada con origen en Ucrania.
se les dijo que esto no se haría público y que desviaran cualquier pregunta sobre por qué la investigación oficial sobre la destrucción del oleoducto ruso alemán avanzaba tan lentamente. El nombre del presunto patrocinador privado, un ucraniano no afiliado al gobierno del presidente Zelensky, ha estado circulando, dice, en los círculos de inteligencia durante meses, pero no ha sido revelado. Al parecer, los funcionarios de la OTAN querían proteger a Ucrania de una disputa pública con Alemania que se había demorado en entregar ayuda militar vital, incluidos los tanques Leopard 2 y los sistemas de defensa aérea Iris-T. O sea que ya todo el mundo sabía el primer día que habían sido unos ucranianos ahí que alquilaron un barquito y que había una mujer y demás, pero no dijeron porque, bueno, si decían entonces Alemania se enfadaría con Ucrania porque habían sido ucranianos y no les daría las armas. Eduardo. Sí, no, solo que esto, mis fuentes de información de inteligencia militar de alto nivel que yo consulto todos los días, me dicen que no es cierto, que estos han sido los ovnis, los habitantes de Venus, que han pasado por aquí, llegaron, vieron la situación y decidieron romper el oleoducto, no por nada, no porque tuvieran ningún interés político militar, sino por entretenerse, porque estaban aburridos. Pero las fuentes que yo consulto, que son de una enorme solidez intelectual, ya digo, son inteligencia militar, lo que a mí me sopla al oído, me están diciendo que es obra claramente de alienígena venido de Venus. Es decir, que no sé por qué publican estas cosas en los diarios. Estas chorradas, ¿no? Bueno, Eduardo, también ha habido, vamos con alguna reacción, ¿no? De parte rusa de estas publicaciones, ¿no? Vamos, por ejemplo, con esta publicación que dice, por ejemplo, aquí, ¿no? Ha reaccionado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Él dijo, está claro que los autores del atentado terrorista quieren desviar la atención, está claro que se trata de un bulo mediático coordinado, y luego agrega, todo esto no es solo raro, esto huele a crimen atroz, como mínimo. Los países accionistas de los Nord Stream y la ONU deberían exigir una investigación urgente y transparente en la que participen todos los que puedan arrojar luz. ¿Algo que es una quimera eso, Eduardo? Sí, es absolutamente una quimera. Es decir, en este momento la ONU ejerce prácticamente de brazo político de Occidente, de Estados Unidos. Es que curiosamente es uno de los países que menos aporta proporcionalmente a los presupuestos de la ONU, ¿no? Que desde la época del señor Trump redujeron la aportación económica al funcionamiento de la ONU. De todas formas, la ONU se demuestra que efectivamente es un brazo político de Estados Unidos y la están utilizando de forma absolutamente utilitarista, ¿no? Sin dar ningún tipo de explicación, sino imponiendo sus condiciones de la forma que siempre lo ha hecho, ¿no? Y para eso cuenta con el apoyo del secretario general de la ONU en este momento, que ya sabremos en su momento los intereses parciales que tiene también respecto a algunas empresas norteamericanas. De eso también llegaremos a hablar algún día de este tema. Y entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo una guerra en la que se utiliza todos los medios y la desinformación es uno de los principales medios. Hemos de pensar que las noticias que acabas de denunciar dependen normalmente de 6 grandes grupos de noticias, son las que pasan las noticias sobre la guerra en Ucrania. De estos 6 grandes grupos de noticias, 5 son norteamericanos, así que evidentemente dan la visión que le interesa al Departamento de Estado y al Pentágono. Es la verdad, lo que está pasando en la guerra de Ucrania es precisamente esto, que todas las noticias, o una gran parte de ellas, nacen de fuentes norteamericanas y esto es lo que tenemos aquí en Occidente, ¿no? Entonces es muy difícil contrastarlo con las otras noticias del otro lado porque están siendo censuradas. Hoy, por ejemplo, ya hablan de forma directa que hay que suprimir TikTok en las cadenas internacionales porque son de origen chino y los chinos tienen la fea costumbre, parece ser, por parte de lo que dicen los norteamericanos, de dedicarse a hacer espionaje de su propia población,
como si Google, como si las cadenas redes sociales norteamericanas no hayan hecho esto desde hace tiempo inmemorial, que incluso llegaron hace 4 años prácticamente, llegaron a demostrarse que habían espiado a sus propios aliados, la señora Merkel, el señor Macron, todos los presidentes de la Unión Europea y de Inglaterra habían sido espiados a través de las redes sociales y de los medios de información de este tipo, ¿no? Así que acusamos a los demás, estamos viendo la paja en el ojo ajeno, pero no queremos ver la viga que tenemos en el propio, ¿no? Esto es lo que estamos viendo ahora mismo en esta niebla de guerra. Así que mucho cuidado con lo que se oye, porque realmente estamos sometidos a una enorme presión mediática y publicitaria que nos aleja realmente de lo que está pasando. Un detalle sin importancia. Hoy un diario de gran tirada aquí en España, La Vanguardia, por ejemplo, no hacía absolutamente ninguna mención a lo que estaba pasando lo que pasó ayer en Francia. Movilizaciones extraordinarias en contra del gobierno Macron. Es decir, eso no existe, esa noticia no interesa, ¿no? Igual que no interesan las grandes movilizaciones de los pensionistas en contra de la guerra en Moldavia, que, como ya hablaremos en su momento, es uno de los escenarios probables de una ampliación de la guerra en Ucrania, ¿no? Es decir, todo esto no interesa y como no interesa, no se habla, o cuando no hay más remedio que hablar, se inventan estas noticias, estos chismes que estamos refiriéndonos. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu presencia este día en Realpolitik Room. A vosotros.